Esta semana se definieron las últimas clasificaciones directas al Mundial 2026 que se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá. Y una de las grandes sorpresas es la clasificación de Haití por las eliminatorias de la CONCACAF, que es la Confederación del Fútbol de Norteamérica, Caribe y Centroamérica. Perdón, es tipo un mundial NAFTA. Sí, el viejo acuerdo del libre comercio. Bueno, es verdad, perfecto. Claro, por la configuración de las sedes. Claro. Sí, tal cual. Pero bueno, ahora es con 48 equipos, entonces están clasificando varios más, ¿no? El martes 18, justo en el día en que se celebra un hito de su independencia, Haití derrotó a Nicaragua por 2-0. Y bueno, un empate sin goles entre Costa Rica y Honduras le garantiza el pasaje al segundo mundial en su historia, ¿no? El anterior había sido en Alemania 74, donde su último partido había sido una derrota ante la selección argentina, justamente. Pero que lo perdió. Pero bueno, pasó más de medio siglo y Haití vuelve a la máxima competencia con una fórmula parecida a la que, ¿se acuerdan que hablamos que utilizó el técnico de Cabo Verde, ¿no? Ajá. Que es esto de la convocatoria de futbolistas que juegan en diversas ligas internacionales. No hay ningún jugador de la selección haitiana que juegue ni viva en Haití. Varios son hijos de migrantes haitianos y se desempeñan por ahí en ligas quizá no de poco peso, ¿no? Como Grecia o Canadá, o quizá en equipos chicos de ligas fuertes, ¿no? Como el caso del Burnley o el Wolverhampton de Inglaterra, ¿no? Son equipos que no son de los más conocidos, los primeros puestos, claro, pero bueno, importantes en la Premier League, ¿no? Aunque podemos destacar el caso de Ricardo Adé, que es una pieza importante de la Liga de Quito, que llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Bueno, es uno de los jugadores de esta selección de Haití, ¿no? Pero esta selección tiene la particularidad de que nunca pudo jugar ni entrenar en su país por la muy complicada situación social que atraviesa Haití. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tuvo que jugar en estadios como Aruba, en lugares como Aruba, Curazao o Puerto Rico y entrenar en instalaciones prestadas por clubes de esos países, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa destacar justamente para poner el foco en la situación social es que en todos los medios el titular periodístico era algo así como Haití, uno de los países más pobres del mundo, va al mundial, ¿no? O sea, destacando esta cuestión del país pobre, ¿no? Pero no se desarrolla por ninguna parte cuáles son las causas de esta situación de pobreza estructural. Mucho menos se recuerda que la República de Haití nace de una revolución de esclavos que logra la independencia del Imperio francés, ¿no? Y eso es toda una novedad. Hay bastante condescendencia, me parece, con Haití por la situación precaria, pero poco interés por destacar esto que es motivo de orgullo, ¿no? Aquellos esclavos negros, con su revolución entre 1791 y 1804, lograron la primera independencia en Latinoamérica, claro, y el primer estado de esclavos libres en el mundo. 1804 fue el año en que se consolidó. A tal punto fue importante esta revolución que esta isla, que tuvo la desgracia de ser la que recibió la primera visita de Cristóbal Colón, ¿no? La bautizó la isla La Española, después bajo dominio francés se llamaba Saint-Domingue, pero con la independencia se rebautizó como Haití a modo de reivindicación del pueblo taíno, ¿no? Que era el pueblo originario de esta isla. El gran homenaje que le hicieron los esclavos. Bueno, para conocer en profundidad esta revolución tan importante, recomendamos la lectura del libro Los Jacobinos Negros, de Sir Lionel Robert James, o C.L.R. James, como lo conocemos más popularmente. Es un referente muy importante del trotskismo de los años 30 a los 70 y se puede leer online en la web del CEIP León Trotsky, ¿no? Sí, podría decirse, perdón, ¿no? De las lecturas de izquierda, aparte del trotskismo, de las lecturas de izquierda en general, no hay mucho. Hay uno de acá de Gruner en la Argentina, La oscuridad y las luces, o La oscuridad y las luces, pero no hay mucho más que eso. No hay mucha bibliografía. No, y además lo que iba a decir es que hoy a lo mejor fue más olvidado, pero en su momento, sobre todo al calor de las primeras luchas del movimiento negro en Estados Unidos, fue una fuente de inspiración, esa revolución gigantesca, sobre todo de su ala izquierda, porque bueno, en el movimiento negro de Estados Unidos también había un montón de debates sobre cómo tenía que ser la liberación del pueblo negro. Claro. Y bueno, y una de las fuentes de inspiración fue claramente Haití, por eso el libro de James también. Un gran impacto. Bueno, y se puede leer online ahí en la página de nuestra gente amiga de ediciones IPS, ¿no? Bueno, es un gran libro de historia, muy bien escrito, es conmovedor por su descripción de la crueldad del sistema esclavista, ¿no? Eso en la primera parte es realmente muy terrible, pero después el fulgor de la revolución, ¿no? Dice James, tiene esta definición: si en ningún lugar sobre la tierra se concentraba tanta miseria como en un barco negrero, en ningún lugar del globo abundaba tanta riqueza proporcionalmente a su superficie y dimensiones como en la colonia francesa de Saint-Domingue, ¿no? Porque bueno, para la década de 1780 era la colonia más importante del mundo en cuanto al entramado comercial y generaba riquezas para el Imperio francés
en base a la explotación del trabajo de 500.000 de esclavos africanos, ¿no? Era tremendo. La Revolución Francesa de 1789, a pesar de algunas contradicciones con el colonialismo y la abolición o no de la esclavitud, bueno, tuvo un impacto que abrió condiciones para la insurrección de la población negra esclava, que protagonizó una revolución heroica, ¿no? Y que fue un golpe imperdonable para el sistema colonialista mundial, ¿no? Incluso por esto que vos decías, por el impacto que tenía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Haití padeció un asedio constante a lo largo de toda su historia por parte de las potencias imperialistas, especialmente de Francia y Estados Unidos, ¿no? De hecho, la pobreza estructural no cayó del cielo, sino que comenzó cuando Francia le impuso a Haití, escuchen esto, el pago de indemnizaciones para resarcir a los dueños de las plantaciones, ¿no? Algo así como un equivalente a la compra de la libertad de cada uno de los 500.000 antiguos esclavos. Se le generaron una deuda externa de la nada terrible, tremenda, ¿no? Y bueno, imposible de pagar para, imagínense que a más de 200 años después de aquella revolución, Haití sigue padeciendo este problema de la deuda, ¿no? Y por su parte, Estados Unidos invadió y ocupó Haití en varias oportunidades, ¿no? Primero, con la excusa de restablecer el orden, lo hizo en 1915, algo parecido en 1994, pero ya en este siglo XXI está interviniendo más a través de la ONU. Esa intervención del 94 un desastre. Dejó un desastre tremendo, pero sí. Y fue creciendo. La recordamos porque hemos militado contra ella. Sí. Claro, pero recordarán por ahí más cerca en el tiempo cuando vía la ONU ocupaciones militares con fines humanitarios supuestamente, y entre 2004 y 2017 fue ocupada por una fuerza multinacional de cascos azules integrada, se llama la MINUSTA, se llamaba por su sigla, MINUSTA, integrada por ejércitos de países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Bolivia. Bueno, dejó un saldo de 2.000 violaciones y abusos sexuales y 30.000 muertes por contaminación de cólera en el río más extenso de Haití, ¿eh? Y todo esto pasó con una misión de paz por tropas enviadas por gobiernos progresistas de aquel tiempo, ¿no? Los Kirchner, Evo Morales y Lula. Bueno, este fue el saldo y la situación fue cada vez peor, ¿no? Esa misión humanitaria a tal punto empeoró que afloraron pandillas alentadas por sectores del poder en Haití que hoy controlan el 90% de Puerto Príncipe, ¿no? Que es la capital. Esa es la razón por la cual la selección no pudo ni jugar ni entrenar en Haití, ¿no? Y bueno, ¿cuál remedio se le ocurre ahora al imperialismo para mejorar supuestamente? Insistir justamente con la intervención militar multinacional. De hecho, ahora hay tropas de Kenia y la situación sigue siendo cada vez peor, ¿no? Condonar la deuda externa o retirar tropas, que sería lo más coherente, bueno, ni se les cruza por la cabeza, ¿no? Yo creo que, bueno, la noticia es que Haití ahora está en el Mundial y que su castigada población tuvo un día de fiesta. Bueno, ojalá sea un envión para que recuperen la memoria de la gran revolución antiesclavista que protagonizaron y crezca el orgullo nacional para derrotar al imperialismo en este siglo XXI.